bueno, continuamos con transformaciones lineales. Lo que vamos a ver ahora es, dado una matriz de una transformación lineal en una cierta base, hallar la matriz de esa transformación lineal en otra base. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un espacio vectorial de dimensión n, dos bases, b y b' de ese espacio vectorial, y una transformación de b en b. Entonces, si queremos hallar la matriz de la transformación lineal en b' y conocemos la matriz de la transformación lineal en b, lo que tenemos que hacer es, esta matriz toma vectores de la base b' y los transforma, mientras que esta tomamos vectores de la base b y los transforma. Entonces, bueno, vamos a necesitar tomar vectores de la base b', leerlos en la base b. Entonces, bueno, multiplicamos por una matriz de cambio de base de b' a b. Bien. Esta matriz, entonces lo que estamos haciendo acá es tomar vectores de la base b', los transformamos y los volvemos a escribir como combinación lineal de los vectores de la base b'. Nos quedamos con las componentes de los transformados en la base b'. Mientras que acá, bueno, tomamos los vectores de la base b', los leemos en la base b, los transformamos, pero los volvemos a escribir en la base b. Entonces tendríamos que pasar todo lo que tenemos escrito en la base b, volverlo a la base b', o sea, multiplicarlo nuevamente por una matriz de cambio de base, de b a b'. Bueno, eso es lo que tenemos. Y podemos hacer una parte de la demostración, idea de la demostración. Entonces, supongamos que queremos hallar el transformado de un vector b en la base b'. Sabemos que si conocemos las componentes del vector b en la base b', entonces si multiplicamos por la matriz de la transformación en b', entonces lo que nos queda es esto. O sea, entonces acá podríamos multiplicar por t en b', o sea, esta matriz. Y lo que nos queda es esto. Por otro lado, este es un vector. Supongamos que conocemos las componentes de este vector en una base b, en la base b. Entonces tenemos esto. Si queremos llevarlo a este vector a la base b', entonces vamos a tener que multiplicar por una matriz de cambio de base, que nos pasa de b a b'. Bueno, tendríamos esto. El transformado, o sea, las componentes del transformado en la base b, sabemos que es lo mismo que si conocemos las componentes del vector b en la base b, multiplicar por la matriz de cambio de base, la matriz de la transformación lineal de t de b. Entonces, bueno, esto lo podemos reescribir, esta matriz la vamos a dejar. Entonces, a partir de las componentes del vector b en la base b, si multiplicamos por la matriz de la transformación lineal de b, asociada a la base b, o sea, t de b en b sería, entonces lo que nos queda es este vector, el transformado del vector b en la base b. Bueno, entonces multiplicamos por esa matriz. Esto podemos asociarlo, estos son productos de matrices, el producto de matrices es asociativo, respetando el orden en que aparecieron. Podemos entonces asociar estas matrices y este vector, a su vez, nosotros conocemos el vector b en la base b'. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer es, en lugar de tomar estas, las asociamos, habíamos dicho, y en lugar de trabajar con las componentes de b en b, intentar trabajar con las componentes de b en b', que es lo que tenemos en el renglón de arriba. Bueno, pero queremos llegar, tenemos las componentes de b, del vector b en b' y queremos llegar a las componentes de b en b, entonces tenemos que multiplicar nuevamente por una matriz de cambio de base, la que nos pasa todo lo que está leído en b' a la base b. Entonces acá b' en b. Nuevamente podemos asociar distinto, así. Y bueno, y esto en realidad es para cualquier vector b. Si vamos reemplazando por distintos vectores de b, por ejemplo, distintos vectores b, perdón, o sea, distintos vectores, bueno, sí, está bien, del espacio vectorial b, por ejemplo, por los vectores de la base b', y bueno, lo que nos va a quedar es que esta matriz y esta otra matriz
coinciden, son iguales, son las mismas matrices. Así que lo que tenemos es que la matriz de T en B' es lo mismo que este producto de matrices, que es lo que queríamos probar. Y bueno, y también podemos ver que si tenemos dos espacios vectoriales, B y W, de dimensión finita, dos bases del espacio vectorial B y también dos bases de W, B' y B'1, bases de W. Y tenemos una transformación lineal de B en W. Entonces lo que podemos ver es que si queremos hallar la matriz de la transformación lineal de B', de B1 a B'1, a partir de la matriz de la transformación lineal de B en B', entonces nuevamente podemos multiplicar por matrices de cambio de bases. ¿Qué matrices? Y bueno, nosotros queremos llegar a esta matriz que toma vectores de la base B1. Y acá en este caso tomamos vectores de la base B. Entonces, bueno, debemos comenzar con vectores de la base B1. Tomamos vectores de la base B1 y los tenemos que llevar a la base B, porque esta matriz lee, entiende, vectores de la base B. Entonces, bueno, multiplicamos por esa matriz de cambio de base, de B1 a B. Bien, entonces acá comenzamos con vectores de la base B1, los leemos en la base B, los transformamos y los escribimos como combinación lineal de los vectores de la base B'. Y acá deberíamos escribirlo, queremos llegar a esta que escribe los vectores en la base B'1. Entonces, bueno, nuevamente tendríamos que multiplicar acá por una matriz de cambio de base, la matriz que nos pasa de B' a B'1. Bueno, y eso es lo que nos queda. No vamos a hacer la demostración, es similar a la que vimos recién, pero bueno, sí lo vamos a utilizar este resultado.